Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Consejero Empresarial. Encontrará temas muy importantes para usted, empresario y asesor de negocios. No se retire, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema que a todos nos debe llamar la atención y siempre lo ha hecho, es la fiscalización. Ahora con un nuevo entorno en 2016, algunas precisiones buscando la seguridad jurídica de los contribuyentes, en otro apuntalando lo que hemos sufrido y hemos visto desde 2014. Y finalmente en otra ajustes en aras de lo que viene con las palabras de nuestro jefe del SAT. Para eso invitamos a un experto en el tema, al maestro Adrián Ortega Díaz. Muchas gracias. Maestro, un placer por estar nuevamente aquí acompañándonos en su programa Consejero Empresarial. Encantado. Y bien, vamos a empezar con el tema de la búsqueda de la seguridad jurídica en todo el sistema de fiscalización que generan con esta reforma. Claro que sí, cómo no. Pues yo comenzaría diciendo que este tema de la fiscalización electrónica, que si bien es cierto hace precisiones hacia su inminente puesta en marcha en el ejercicio 2016, pues viene muy apegada a lo que fue ya su publicación en términos del Código Fiscal desde el 2014, y para el 2016 pues se hacen precisiones en materia, como bien apuntabas, de seguridad jurídica, en donde pues el órgano legislativo prevé que se tenga que hacer del conocimiento del representante legal del contribuyente o bien de las personas facultadas dentro del órgano de administración y control de la empresa, para que puedan acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a hacer las aclaraciones o incluso hacerse conocedores del acto que por medios electrónicos la autoridad determine. ¿Cómo podemos hablar ahora sí de qué momento o de qué manera se regula esta seguridad jurídica dentro de estos procedimientos de fiscalización, maestro? Un apunte muy interesante. Ciertamente la autoridad está obligada, de conformidad con esta reforma, para notificar al contribuyente 10 días hábiles previos a que emita ya sea el oficio de observaciones, la preliquidación o la última acta parcial, para efecto de dar esa certeza jurídica al contribuyente. Entonces, ya independientemente, a mí me notifican como parte del Consejo de Administración, en 10 días se le notificará a tu representada la última acta parcial. Yo sabré si acudo o no y la autoridad seguirá su camino con el procedimiento normal. Totalmente correcto. Al margen de lo discutible que pueda resultar este procedimiento. Okay. ¿No? Porque, bueno, evidentemente sabemos que pues hay ahí una violación al debido proceso, en tanto que siempre la autoridad ha estado obligada a hacer en términos formales la notificación de cualquiera que sea su acto de comprobación, amén que la reforma ni siquiera dispone del levantamiento de un acta donde se precisen las circunstancias de esa notificación propiamente dicho. Estoy seguro que eso va a dar mucho de qué hablar. Sí, tiene toda la razón, maestro, porque no va a ser lo mismo para las formalidades para una visita domiciliaria en la última acta parcial, mucho menos lo que es una revisión electrónica, sus formalidades. Claro. Buen apunte. Y bien, ahora respecto a la revisión secuencial o revisión al dictamen, hubo una precisión que en cierta manera tiene su origen al seguimiento de los mandatos de la OCDE respecto al cumplimiento de la transparencia que se ha buscado desde el 15 de julio de 2014 respecto a las operaciones relevantes. Esa declaración que nos causó cierto ruido y después quedó preciso para quiénes iba dedicado. Claro, que nos causó ruido y que nos seguirá causando ruido en atención a la opacidad y a lo subjetivo de las disposiciones y de las dudas que siguen existiendo en función de a quienes les aplica. Lo cierto es que dentro de esas medidas extrafiscales, el Código Fiscal de la Federación establece que cuando no se dé cumplimiento oportuno en esa declaración de operaciones vulnerables, será un argumento
no decir un pretexto, para que la autoridad no respete la revisión secuencial a que está obligada en materia de revisión a contribuyentes dictaminados, ¿no? Entonces, este es el 32A del Código Fiscal, operaciones relevantes. De las cuales una causal más para no seguir, de primero te revisa a ti CPR y después al contribuyente. No lo prestaste el tiempo de tu operación, tu informativa. Me paso y reviso al contribuyente. Es totalmente correcto. Que esa de operaciones relevantes va de la mano con la de operaciones vulnerables y la de antilavado, ¿no? Completamente. Nada más pues es un pretexto más, a mi humilde opinión, realmente de no respetar lo que se generó con el dictamen, la certeza jurídica que se buscaba. Pero bueno, hay que estar atentos para que no caiga una causal de que no se siga esta revisión secuencial. Y finalmente, maestro, respecto a la revisión electrónica, ¿cómo se apuntaló el programa Certeza Jurídica? Bueno, dentro de la revisión electrónica, a partir del ejercicio de 2016, tenemos una parte muy importante de modificaciones, que es esta edición del 22D, en materia de la revisión o de las precisiones que se hacen para revisar operaciones que tienen que ver con devoluciones o compensaciones. En mi opinión, creo que es un artículo, dentro de lo criticable que pueda resultar estos medios electrónicos, que queda bien precisado el procedimiento y el hecho de que no puedan determinar contribuciones las autoridades, sino únicamente abocarse a la procedencia de esos saldos a favor, y las disposiciones adjetivas de forma de cómo debe de llevarse a cabo este proceso de fiscalización. Por un lado, yo haría ese señalamiento en materia del 22D, y por otro lado, sí, en materia del artículo 42, sí se hacen ciertas precisiones en modificación o en adición a algunas incluso reglas misceláneas que había al respecto, para que quede muy claro cómo va a ser el procedimiento en el que la autoridad deberá tanto de notificar el inicio de las facultades, como para el contribuyente el poder presentar y en qué términos todas las pruebas en descargo de esas observaciones que la autoridad haga, ¿no? Sí, hay que estar muy atento porque, bueno, volvemos, las redes sociales es la comidilla y, bueno, es el medio de información actual, ¿no? Ya anunció el jefe del SAT que, bueno, aparentemente se va a hacer un detonante en revisiones electrónicas. Bueno, pues hay que estar al tanto de estos puntos y estas recomendaciones que nos está dando el maestro. ¿Alguna otra recomendación ante esta nueva era de fiscalización, maestro? Sin duda. La profesión, los especialistas, los investigadores, estimamos que la tendencia hacia adelante será ir prácticamente acrecentando el número de fiscalización electrónica y prácticamente ir dejando en desuso lo que son, pues, prácticamente las auditorías presenciales. Creemos que van a venir muchas modificaciones en esta materia. No perder de vista que hay un vínculo sumamente estrecho con el tema de la contabilidad electrónica, con los plazos que tenemos para presentar, con el tipo de documentación que el SAT va a requerir inicialmente, que va a ser, pues, estas balanzas de comprobación, este catálogo de cuentas, y tener mucho cuidado de cómo capturamos, cómo codificamos la naturaleza jurídica de nuestra contabilidad. Va a ser básica para efecto de no arriesgarnos a que la autoridad pueda presumir, que ese es el riesgo de estas nuevas revisiones electrónicas, literalmente su facultad abierta que tienen de presumir, e incluso sin que el contribuyente se entere, ya estarnos ejerciendo un acto de fiscalización y enterarnos prácticamente hasta que nos llegue por el buzón tributario esa preliquidación. O el embargo, ¿no? Si no estamos localizados. O el embargo de nuestros bienes. O de bienes, es muy cierto. Muy bien. Maestro, muchas gracias nuevamente siempre, por estar aquí. No, ni diga, maestro. No se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, y ahora con un tema muy importante, puesto que estamos en el momento oportuno,
al cierre de un ejercicio y el comienzo de uno nuevo, donde tenemos que tomar decisiones en las políticas laborales y sobre todo en las salariales. Por eso invitamos a nuestro experto, al maestro Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestro. Bien, comenzaremos, maestro, ¿qué le parece con el tema de qué es la política salarial? Bueno, como sabemos, en toda relación laboral, el intercambio del tiempo del trabajador y sus responsabilidades se da a cambio de un salario o de un sueldo. Este sueldo se paga a través de la nómina. En este caso, la política salarial es la determinación de qué conceptos van a integrar ese ingreso que va a tener el trabajador, que es la retribución natural de su trabajo. Sin embargo, la política salarial tiene más aspectos de los que pudiéramos pensar. Uno de ellos se trata del cumplimiento puro de las normas. Tienen que tener ciertos requisitos y hay que cumplirse al 100%, puesto que si no, puede haber sanciones importantes para la empresa, además de una situación incómoda con los trabajadores. Por otro lado, es nuestras metas. ¿Qué queremos lograr con el tema del salario? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y por último, tienen que ser muy acertadas para verdaderamente incidir en la productividad de la empresa. En eso se enfoca la política salarial y es un tema que sugerimos revisar en este momento para que el año 2016 empecemos puntuales en temas de política salarial y logremos los objetivos, porque los trabajadores están bien enfocados, están contentos y están sintiendo que tienen una retribución verdaderamente justa y acertada a su trabajo, a su tiempo. ¿Y bajo qué procedimiento y qué elementos son de manera precisa los que se deben de considerar por parte del empresariado al momento de establecer esta política? Bueno, son muchos elementos. De hecho, yo le recomiendo a los empresarios que tengan una mesa con varios especialistas para definir la política salarial. Obviamente tiene que estar el propio empresario, gente de la dirección de su confianza, tiene que estar el experto en materia laboral, que comprende los aspectos laborales del salario. Tiene también que estar el especialista en seguridad social para ver los impactos en materia de seguridad social y tal vez, si fuera una persona diferente al segundo especialista, el especialista en materia fiscal para ver el impacto fiscal de los conceptos que podemos manejar. Recordemos que el salario puede ser fijo, puede ser variable general, puede ser variable de ventas, puede ser en especie y que también existen prestaciones legales y extralegales que también son retribuciones para el trabajador. Entonces no está mal que visualicemos todos los aspectos del salario, desde la visión del propio patrón hasta la deducibilidad del pago o no deducibilidad, la exención, es decir, que pueda integrar el salario para efectos del IMSS o pueda no integrarlo, y naturalmente lo que piensan los trabajadores. Cada trabajador en cada nivel tiene sus propias necesidades y podrá encontrar su motivación adecuada, ¿ok? Al final del día el patrón tiene el mismo compromiso, el mismo esfuerzo. Ni siquiera estoy proponiendo de inicio un cambio en los montos de salario, solamente estamos buscando la motivación exacta y adecuada para que los trabajadores sean más productivos y de paso se cumplan ciertos objetivos como son los de seguridad social, los fiscales, los del patrón y claro, los del propio trabajador. Y esto se lleva en una junta donde se lleve ese consenso y sería recomendable, usted es el experto, de asentarlo o no asentarlo, simplemente es llegar a esos acuerdos y se firmará algo. De forma tradicional es una junta privada en donde todos estos especialistas se toman el tiempo que sea necesario o las juntas que sea necesario para lograrlo. Hay empresas que les gusta ser un poquito más institucionales y podemos crear una comisión mixta de las que ya hemos hablado antes, enfocada en política salarial, ¿ok? Que de forma permanente esté escuchando a los trabajadores, esté escuchando al patrón para ir llegando a los acuerdos. Una vez que tenemos muy claro qué política salarial vamos a implementar de forma inmediata en la empresa, recordemos que esta evoluciona, cuando menos cada año debería de analizarse, si no cambiarse. Una vez que estemos en claro, hay que firmar el documento indicado. Normalmente es un convenio modificatorio de condiciones laborales y que en este caso no debería haber ningún problema por los trabajadores, porque esto es producto también de escuchar la voz de los trabajadores, ser más acertados en lo que le vamos a dar al trabajador producto de su trabajo. Debemos de recordar dos aspectos muy relevantes. Está el salario, que se entiende como cuota diaria, que es todas aquellas percepciones que el trabajador recibe producto de su trabajo directo, y el salario integrado, que ese ya incluye todas las partiditas pequeñas de prestaciones legales y extralegales como el aguinaldo, vacaciones, todo lo que se genera por simplemente ir a trabajar, y el salario integrado nos sirve para otra cosa. En este caso estamos hablando de la cuota diaria, reitero, salario base,
salario variable general, salario variable por comisiones y salario en especie, los que entran en juego a la hora de definir esta situación. Y definitivamente es recomendable que esto termine en un documento aceptado por cada trabajador o en su defecto por el sindicato. Sería la forma más fácil, hacerlo en un contrato colectivo con ciertos protocolos, con ciertas plataformas que nos permitan hacerlo de esa forma. Entonces, no es recomendable, hago la pregunta, en lo individual, sino es mejor colectivo, incluso hasta para aspectos cuando esa integración puede ser previsión social. También puede ser previsión social, todos los conceptos funcionan, pero definitivamente no es tan buena idea hacerlo en lo individual. ¿Por qué? Porque pudiera generar inclusive que a trabajadores del mismo nivel tuvieran salarios diferentes, y eso es un tema absolutamente prohibido. Tiene que estar homologado. Si lo hacemos a través de comisiones mixtas, por default están escuchados los trabajadores, así que te evitas mucha gestión teniendo una buena comisión mixta funcional, porque se presupone que ya están escuchadas las voces de los trabajadores y también de los empleados de confianza. Y finalmente, recomendación de llevarse a cabo, ¿sí? Usted que es el experto, ¿con qué lo cerraría? Pues tiene al empresario, tiene a todo el grupo, ¿sí? Trabajadores y asesores, usted es el laboralista. ¿Qué batuta usted estaría tocando ahí? Bueno, de manera ideal es tener la plataforma para hacerlo a través de modificaciones al contrato colectivo. Si no se puede, hay que hacerlo en bloques de trabajadores. Reitero, no es la misma motivación requerida para un empleado de cierto nivel directivo que para el empleado de más bajo escalafón de la empresa. Definitivamente su nivel económico representa diferentes necesidades, entonces hay que ser muy sensible y hay que hacerlo por niveles, ¿ok? A todos los de nivel auxiliar vamos a proponerles esta política salarial, hay que escucharlos, a todos los mandos medios, a todos los mandos superiores. ¿Para qué? Para encontrar algo funcional referente a su nivel de ingresos y de responsabilidades. Ese sería el escenario ideal. Es poco común que a veces se pueda hacer a través del sindicato, del contrato colectivo, pero ante la falta de ese consenso, las comisiones mixtas son una excelente herramienta siempre que seccionemos según el nivel de cada trabajador. Muy bien, eso es para mantener el control en todo sentido, ¿no? Me queda claro. Maestro, agradezco nuevamente que esté aquí en su programa Consejero Empresarial. Con gusto. Y bien, no se retire, que continuamos. Un tema que no es novedad es la fiscalización global que se está viviendo. La mayoría de los países se han ido sumando en búsqueda de los ingresos globales de sus contribuyentes, no tanto para que graben y paguen más en sus países de origen, sino simplemente que den esa transparencia a los obtenidos, permitiendo el acreditamiento de sus impuestos. México, lo sabemos, no es la excepción. Acabamos de iniciar el proceso FATCA a partir del 30 de septiembre de 2015. Ahora, con la reforma 2016 ya aprobada este 18 de noviembre por nuestro Congreso de la Unión, ya publicada, encontramos dos aspectos más del señalamiento de cómo se busca combatir las planeaciones fiscales internacionales. Y tomaré solamente dos artículos que surgieron a raíz de esta reforma. El primero es el artículo 76A de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este se trata y regula el fenómeno de partes relacionadas, dejando en claro que se trata de aquellas empresas que estén aquí en México y tengan una parte relacionada, ya sea subsidiaria o controladora, en el extranjero, a lo que les obliga a realizar los estudios de precio de transferencia para ver si las utilidades generadas en el país tributan y pagan aquí en México y no se esté simulando o engordando las operaciones para llevarse las utilidades o erosionar la base tributaria aquí en el país. Y el segundo lo encontramos en el 33B bis del Código Fiscal de la Federación, que tiene una dedicatoria muy clara. Es para las instituciones financieras que son quienes proporcionarán información de estos residentes en el extranjero con operaciones en el país. Esto siguiendo el acuerdo que se firmó por parte de la OCDE con México el 15 de julio de 2014. Esto es una muestra clara que debe tener transparencia. Es lo que se busca a nivel global. Informe, asesórese para que no cometa errores que se pueden convertir no solo en deudas. Recuérdalo, es mi insistencia, puede ser privación de libertad. Soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa.
Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, abordaremos un tema que, ha sido sumamente tocado, ajustado a las realidades de nuestro entorno en aras de algo muy sencillo, que es la transparencia. Y me refiero al régimen de incorporación, porque desde que surgió generó muchas dudas, dio mucho pie a tener temor inclusive de registrarse. Y el gobierno justamente está tratando de motivar e ir saldando esos pendientes y cubriendo esas dudas que existían. Para esto invitamos a un experto en el tema, al maestro Gerardo Rodríguez. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bien, entonces maestro, vamos a tocar los temas como un borrón y cuenta nueva. Hoy con las reglas actuales, para ya no hablar que en 2014 pasó esto, en las reglas pasó aquello. Vamos hablando cuál es esa realidad actual de este régimen. Bien, Adrián, como bien lo señalas, es un régimen que el gobierno federal impulsó para todo aquel comercio informal se fuera encauzando a la formalidad y con ello tener un control para una posible recaudación mayormente a futuro, ¿verdad? Por las exenciones que ha habido en este régimen. Ahora bien, en el régimen de incorporación fiscal, ahora a partir de 2016 hay cambios importantes y trascendentales, porque anteriormente era únicamente para personas que preponderantemente realizaban actividades empresariales. Además podrán tributar en este 2016 las personas físicas que realicen actividades como sueldos y salarios, asimilables a salarios, quienes obtengan ingresos por intereses, quienes sean integrantes de sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la administración de cajas de fondos de ahorro, quienes sean integrantes de personas morales o socios de personas morales dedicadas a fines no lucrativos y que no distribuyen remanente, así como aquellos socios de personas morales o integrantes de las mismas que se dediquen a actividades deportivas y que tributen en el régimen general. ¿Y qué pasó con la cuestión de las partes relacionadas cuando mi condición jurídica estaba en manos de que un tercero que guardaba una relación conmigo, si fuese socio de una empresa, yo ya quedaba excluido de facto de este régimen? Efectivamente, como bien lo señalas, hasta el ejercicio inmediato anterior, todas aquellas personas que por su naturaleza de negocio tenían relación de parentesco con alguna otra ya inscrita en el régimen de incorporación fiscal, no podían hacerlo. Lo cual resulta a todas luces injusto, ¿sí? Ya que pues, si mi pariente tiene una actividad lícita, está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿por qué me impide a mí estar en un régimen que pueda ser beneficioso, ¿sí? para el contribuyente? ¿Qué culpa tengo yo de tener familiares que sean socios de una empresa? A partir de este ejercicio entonces se va a eliminar esa limitante que tenía por parte de las leyes, inclusive teniendo algún otro pariente o por mi relación de negocio que estén inscritos en el régimen de incorporación, ya lo podrán hacer cualquier persona que se pegue bien este beneficio. Y bien, ahora respecto al reparto de utilidades, ¿cómo queda yo, patrón RIF, mi cálculo? Al realizar los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal pagos bimestrales, quedan un tanto en el aire cuando era el momento de pagar las utilidades a sus trabajadores, ya que estos se pagan 60 días después de presentada la declaración anual. Entonces ahora se establece que el pago de utilidades a los trabajadores será con 60 días posteriores a la fecha en que se debió de presentar la declaración del sexto bimestre del ejercicio de que se trate.
Entonces estaríamos hablando, ¿cuándo presento la del sexto bimestre? Como bien lo señalas, Adrián, la fecha límite para presentar la declaración correspondiente al último bimestre sería el 31 de enero del siguiente ejercicio. A partir de esa fecha, contar 60 días. No quiere decir 2 meses, son 60 días. Si febrero tiene 28 o en su caso 29 días, más los 31 días de marzo, quizás todas las fechas de cumplimiento se van a ver reflejadas los primeros días de abril. Bien. Y una pregunta más sobre las bondades que dio el legislador, ¿cuál otra más nos queda en materia de régimen de incorporación? Nos queda también en esas bondades que todas las compras y adquisiciones que se hagan, la obligación para realizarlas con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, se incrementó el importe para el pago de las mismas. Anteriormente era de 2,000 pesos y ahora se establece de 5,000 pesos hacia adelante. Bien, maestro, ¿y cuáles serían los cuidados que debemos de tener para evitar salir de este régimen a manera de conclusión? El principal cuidado que se debe de tener es presentar las declaraciones bimestrales en tiempo. El SAT está tomando medidas y se legisló al respecto de que contribuyente que no presente a tiempo sus declaraciones estará fuera del régimen de incorporación fiscal. Entonces, mucho cuidado en presentar en tiempo y forma las declaraciones. Maestro, muchas gracias por estar aquí en su programa Consejero Empresarial. La primera, no la última. Esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Acompañar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestro. Gracias, Valen. Con esto concluimos en esta ocasión su programa Consejero Empresarial. Recuerde seguirnos en redes sociales como Consejero Empresarial TV, Coen TV y suscríbase. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presentó.